Estamos en comunicación con Jorge García Mantel. Él es exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa de la Nación. Vamos a hablar del rol clave que cumple el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas en nuestro país y cuál es la situación actual, si ve riesgos también a futuro. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto saludarlo y hemos estado viendo últimas entrevistas que dio en el que usted destaca la poca bolilla, ¿no?, que se le da desde el Gobierno Nacional a la defensa nacional. ¿Puede contarnos por qué habría que verlo desde otra perspectiva? ¿Cuál es la importancia para todo nuestro país? La defensa nacional es una materia pendiente hace muchos años, muchísimos años. Se le ha encarado desde un punto de vista ideológico exclusivamente, y es así como se ha abogado presupuestariamente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas existen, tienen su razón de ser en la Constitución Nacional y en varias leyes que la legitiman fundamentalmente en la Ley de Defensa Nacional. Y su misión principal es estar en capacidad de disuadir y eventualmente actuar en ser necesario en caso de agresiones de origen externo. Además, eso tiene una serie de funciones y de misiones secundarias, como la que estamos viendo ahora, tan importante, que están cumpliendo con el tema del COVID-19, o la Antártida, o misiones de paz, etcétera, etcétera, que solamente las pueden cumplir las Fuerzas Armadas de la Nación. Es clara también su finalidad de garantizar la soberanía, la capacidad de autodeterminación y hasta la protección y protección de la vida y libertad de los habitantes de la República Argentina. La defensa nacional no se puede tercerizar. El 88% de los países del mundo, 193 de 216, tienen Fuerzas Armadas. Quiere decir que tienen su razón de ser. Y fundamentalmente además son el brazo armado de la política exterior. Es decir, cuando alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores se sienta a negociar algo, es bueno que se sienta a negociar con un buen guardaespaldas al lado. Si se sienta sin guardaespaldas, como se sientan los demás países, y es menos respetado. Alguien decía alguna vez que una sinfonía, o sea, que no tener Fuerzas Armadas para la política exterior es lo mismo que una sinfonía sin orquesta. Esto es un montón de papeles que no sirve para nada y que nadie las entiende. Entonces, qué distinto sería, por ejemplo, negociar con el Reino Unido, Gran Bretaña, el 25% de nuestro territorio usurpado, si tuviéramos unas Fuerzas Armadas en capacidad de disuadir. Simplemente de eso. Eso los obligaría, por ejemplo, a los británicos a tener una base mucho más fuerte en Malvinas y a tener que gastar mucho más dinero del que están gastando ahora. Hasta hay publicaciones británicas que de principios de enero de 2019 que manifiestan que Argentina ha perdido la capacidad de enfrentar temas geopolíticos y de defender sus intereses nacionales. Esto está dicho en el think tank Henry Jackson del Reino Unido de Gran Bretaña. Esto la verdad que duele. Así que, y el ahorro presupuestario se manifiesta desde hace muchos años y fundamentalmente desde el año 2003, donde se le ha dado a las Fuerzas Armadas un promedio del 0,8 del PBI. Tengamos en cuenta que el promedio regional en el año 2012 estaba en casi 1,8, en el año 2016 estaba en 1,6 y nosotros estamos en este momento en el presupuesto más bajo de la historia, incluso por debajo de este 0,8 que estoy diciendo, y esto ya empezó el año pasado. Tenemos serios problemas con el presupuesto. Esto genera otra serie de problemas en el adiestramiento de la fuerza, en el equipamiento, que está absolutamente obsoleto, y en los saberes del personal. Gran parte de las Fuerzas Armadas, una parte importante, está por debajo de la línea de la pobreza.
Son los uniformados del país peor pagos. Bueno, me detengo aquí por si quieren hacer alguna otra pregunta. Que formó parte de las Fuerzas Armadas como director del Ministerio de Defensa, ¿pudo hacer algo al respecto para mejorar, por ejemplo, las condiciones de los uniformados? Lo que intentamos hacer, y yo estuve en su momento en la Fundación Pensar, en la Comisión de Defensa, antes de que cambiemos llegar al gobierno. Allí se hicieron muchos planes y muchas coordinaciones, pero una vez que llegamos al gobierno, como tantas otras cosas que hizo Cambiemos, no cambió lo que había que cambiar. Y en Defensa Nacional se avanzó poco y nada. Se mantuvo esta política de Estado, que en realidad es una antipolítica de Estado, de mantener a las Fuerzas Armadas en este estado de ahogo presupuestario. Lamentablemente los planes que pudimos hacer con un equipo que había ido de la Fundación Pensar en el marco de un ministerio de origen radical, fue poco, porque fundamentalmente fue frenado todas las posibilidades de cambio, de aumentar el porcentaje del PBI y de un equipamiento que debería ser no menor a invertir 10.000 millones de dólares a lo largo de 10 años, quedaron generalmente casi todos cajoneados en la jefatura del gabinete de ministros. Ni siquiera cuando se desarrolló el G20 logramos que se tomara conciencia de la necesidad, por ejemplo, de tener aviones supersónicos. Como el otro día decía en una conferencia, si un piloto se enloquece en Ezeiza y decide partir de Ezeiza, suponiendo que hubiera aeropuertos, y en lugar de ir hacia Europa, decide estrellarse contra el Congreso, lo va a hacer. Va a haber un radar que lo va a detectar, pero no va a haber con quién interceptarlo. Es decir, todas estas cuestiones que son básicas en cualquier país serio del mundo, y nada más hay que mirar a los vecinos. Yo no estoy pidiendo que miremos a otros países que no sean los vecinos. Miremos a Brasil, miremos a Chile, miremos a Uruguay. Todos los países en los últimos 20 años han modernizado, han equipado a sus Fuerzas Armadas. Y el mejor ejemplo que es una política de Estado la tenemos con Brasil. Allí el presidente Lula, que justamente no se trata de un presidente de derecha, en el año 2008 hizo una excelente estrategia nacional de defensa que preveía gastar entre 2008 y 2030 entre 30.000 y 35.000 millones de dólares para defender los intereses nacionales de Brasil, en el mar y en la tierra, lo que ellos llaman la Amazonia Azul y la Amazonia Verde. Y lo están llevando a cabo. Y Bolsonaro, de un signo político absolutamente opuesto, lo continuó. Es decir, en los países serios del mundo, la defensa nacional es una política de Estado. Esto no ocurre en la República Argentina y no se da el debate. Le pregunto, Jorge, por un tema que sí llegó a los medios, sobre todo cuando se hizo el cambio de gobierno, tiene que ver con esta base espacial china que está radicada en Neuquén. Se ratificó este acuerdo para que pueda continuar estando allí. ¿De qué se trata? ¿En qué nos podría beneficiar a nosotros o es realmente un peligro? Bueno, este es un tema muy complejo. Estamos metidos o nos metimos solos en un problema geopolítico. Compramos un problema, como yo siempre digo. Le hemos dado, estos acuerdos empezaron creo que para el año 2013, las bases se terminó, si mal no recuerdo, en el año 2017. Le hemos dado 200 hectáreas a los chinos en Neuquén, próximo a Vaca Muerta, y próximo a ENSI, que es una empresa argentina de agua pesada que es la más importante del mundo. Así le hemos dado 200 hectáreas para que construyan una base espacial, teóricamente civil, para hacer avistaje del espacio. Sí. A cambio se dio la posibilidad para que la CONAE hiciera un 10% del tiempo, lo utilizara para sus propias investigaciones. En los hechos, esta base fue construida por el ejército chino,
depende del ejército chino, del ejército popular chino. Quiero recordar también que la Estrategia Nacional de Defensa China, a partir del año 2015, considera el espacio como un ámbito de defensa, y se ha construido esta enorme antena, sí, de las cuales similares existen solamente 2 más en el mundo, y las 2 están en China. Esta antena que tenemos nosotros en Neuquén permite triangular, por lo tanto, comunicaciones, y entre otras cosas puede espiar satélites, puede espiar las comunicaciones en el Pacífico, y esperemos que no permita guiar misiles balísticos de largo alcance. Esta base llama la atención porque si usted quisiera ingresar, va a tener que pedir permiso para entrar a la embajada china, permiso que no se lo dan. Hagan el intento, a ver si ustedes lo pueden lograr. Nosotros lo quisimos hacer y no pudimos. Pero es una base espacial, civil, militar, de uso dual, con el agravante de que se está construyendo además en San Juan el radiotelescopio más grande de Sudamérica, también de origen chino, sí, y que también podría trabajar en tándem con esta base espacial. Esta base espacial es tan famosa que ya está en Netflix. Ustedes la pueden ver en la serie Pine Gap, se escribe, capítulo 6. Allí esa serie Pine Gap, que es una base australiana y estadounidense que trabaja en Australia, hace referencia a esta base espacial china, sobre todo con el tema de espionaje de satélites. Bueno, nos ha metido en un problema geopolítico. Hemos comprado un problema y en este momento somos parte del sistema de defensa chino. Aunque no lo querramos, somos parte del sistema de defensa chino. Si algún día de estos Trump se despierta enojado, y bueno, seremos parte del teatro de operaciones de un conflicto entre Estados Unidos y China. Temas preocupantes, realmente, bueno, quisimos hoy tomarnos un espacio para poder reflexionar y darle aire, ¿no? Poder dialogar con usted, que es un experto en el tema. Le agradecemos, Jorge, por su tiempo. Les agradezco a ustedes que hagan visible esta temática y, bueno, perdonen que si por ahí me excedí en el tiempo, pero es un tema que me apasiona y me preocupa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente. Hablábamos entonces con Jorge García Mantel, exdirector nacional de Planeamiento del Ministerio de Defensa.